Quiero predicar entonces, mis hermanos, durante los próximos minutos con el tema conceptos de un altar obsoleto. Conceptos de un altar obsoleto. El término concepto tiene su origen etimológico en la palabra latina conceptus, que significa tener una idea preconcebida o formada en la mente. Se define como concepto la representación mental de un objeto, hecho, cualidad o situación en la que se da una perspectiva sobre alguien o algo. Es la opinión o juicio deliberado, especialmente en el caso de una persona. Cabe aclarar, mis hermanos, que no en todos los casos el concepto que se emite o que se tiene sobre algo es la realidad de ello. Y para eso, hermano, quiero dar dos ejemplos que me parecieron muy propicios para tratar de ilustrar de la manera más completa esa palabra, la palabra concepto. El primer ejemplo está basado en las relaciones interpersonales. Y hermanos, creo que a todos en algún momento nos ha pasado que nos han vendido el concepto errado o la idea errada sobre alguien, sobre una persona. Nos han dicho cosas como: no te reúnas con esa persona, pues es una persona arrogante. No te reúnas con esa persona porque es una mala persona. Ten cuidado porque en algún momento lo saludé y me pareció, desde mi percepción, que era un hombre prepotente, una mujer arrogante. Y así, hermanos, nos venden un concepto sobre alguien. Pero sucede que en algún momento, por situaciones de la vida, se acabó el culto en una reunión de directivas, o quizás allá afuera usted saluda a esa persona y se da de cuenta, hermano, que todo el concepto que le vendieron sobre esa persona no era para nada cierto. Entonces empiezas a hablar con la persona y te das de cuenta que es una persona humilde, sencilla, pero te vendieron un concepto. Entonces lo importante, hermano, de saber de que todos los conceptos que se emiten sobre algo o sobre alguien no siempre son la realidad de ello. Alabanzas al nombre del Señor. El segundo ejemplo, mi hermano, quiero hablarles acerca de los estándares de belleza. Un pensador presenta la ponencia y comparte su ideología de manera pública, planteando que los estándares de belleza que rigen al mundo son lo más subjetivo que existe. Bueno, yo me identifico con ese pensamiento. ¿Por qué? Porque quizás bajo tu concepto personal y bajo tu línea de estándares estéticos, entre lo que es agradable y lo que no es desagradable para ti, puede ser que tú des tu opinión sobre algo o sobre alguien, diciendo: eso me agrada o eso no me agrada, eso me parece bien o eso no me parece bien, eso me parece atractivo o eso no me parece atractivo. Lo cierto, hermano, es que hay una estrecha línea entre lo agradable y lo desagradable. ¿Por qué? Porque lo que para ti puede ser desagradable, en los ojos de otra persona puede ser algo grandioso. ¿Me hago entender? Lo que para ti puede ser algo común, a los ojos de otra persona puede ser algo extraordinario, algo estupendo, algo grandioso. Dicho de una manera más coloquial, la última Coca-Cola del desierto o el último chito del paquete, ¿verdad? Entonces son conceptos que se emiten sobre algo o sobre alguien. Esa postura, hermano, no está para nada lejos de la realidad bíblica, porque cuando la sociedad, el mundo o el diablo establece conceptos sobre nosotros como creación de Dios, diciendo cosas como: tú eres un fracasado, tú eres un desdichado, tú eres un malogrado, tú eres un desgraciado, y quizás se atreven a decir: tú eres un condenado. Bueno, Dios da un concepto contundente acerca de la iglesia. Y en 1 Corintios capítulo 1 versículo 26 en adelante, el apóstol Pablo tiene que decir: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. La traducción lenguaje actual nos devela algo más claro. Y el apóstol Pablo en esa traducción dice: recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios,
y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Y aunque la gente de ese mundo piense que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió. El apóstol Pablo continúa diciendo: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin que nadie se jacte en su presencia. Es interesante, hermano, conocer, entender acerca de eso, de los conceptos, porque el concepto que Dios tiene sobre su iglesia es que somos su especial tesoro. Alabanzas al nombre del Señor. Quiero avanzar, hermano, y entonces quiero hablarles de la segunda palabra, y esa es la palabra obsoleto. Se sobreentiende que cuando hacemos uso de la palabra obsoleto, hacemos referencia a algo anticuado y poco usado en la actualidad. Es importante tener en cuenta que la obsolencia no surge por el mal funcionamiento de un objeto, sino porque su desempeño se vuelve insuficiente en comparación con las nuevas tecnologías. Y para ejemplificar eso, hermano, podemos ver que la tecnología ha avanzado. Y antiguamente, hermano, existían televisores, y yo recuerdo, estaba muy pequeño, y esos televisores funcionaban con una especie de perilla. Para pasar los canales funcionaban con una especie de perilla. Pero vemos que hoy en día, hermano, la tecnología ha avanzado a tal punto que los televisores hoy funcionan, hermano, con un control audible. Usted le habla al control y el control ubica el canal que usted quiere ver. Y eso, hermano, es debido a que las cosas van quedando obsoletas. ¿Qué decirles, hermanos, de los automóviles? Antiguamente no se veían automóviles automáticos, todos eran manuales, pero vemos que la tecnología ha avanzado. En Estados Unidos las computadoras manejan automóviles. No sé si hayan visto videos, pero eso, hermano, es precisamente eso, que van quedando las cosas obsoletas. ¿Qué decirles, hermanos, de los celulares? Antiguamente celulares muy grandes, hoy celulares muy mínimos, hermano, con una tecnología muy avanzada. Es como tener un computador en tu mano. Y así, hermano, todo avanza, todo pierde esa vigencia. Lo que algún día estuvo de moda pasa a ser obsoleto. Lo que algún día estuvo en boga, en usanza, en tendencia, el día de mañana pasa a no ser usado, pasa a ser olvidado. Y eso, hermano, es concerniente a las cosas materiales, visibles, perecederas de este mundo. Pero concerniente a la palabra de Dios, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 24, dice la palabra del Señor, el apóstol Pedro: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Permanece para siempre. Alabanzas al nombre del Señor. Muy bien, hermanos, he dicholes todo eso a manera de introducción, porque quiero empezar entonces a ubicarnos en el contexto bíblico y a tratar de contextualizar lo que leímos. Y quiero decirles, hermanos, que el Señor habló a Moisés. Éxodo capítulo 25, versículo 8 en adelante. El Señor le habla a Moisés. El Señor había preparado de antemano ya un lugar donde Él se iba a manifestar. Ese lugar lo conocemos nosotros como el tabernáculo en el desierto. Y el Señor le habla a Moisés y le dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. El Señor, hermano, dio órdenes muy explícitas a Moisés sobre la construcción de este santuario. Medidas, materiales,
posicionamiento de cada uno de los utensilios, porque es importante entender, hermano, que Dios no está de acuerdo con la suplantación del diseño original. Dios no está de acuerdo con la suplantación del diseño original. De ahí, hermano, que a muchas personas les cuesta vivir la vida cristiana. ¿Por qué? Porque no han entendido, hermano, que en ese reino no hay 3 reyes o 2 reyes. Hay un solo rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no importa los conceptos que se puedan emitir en ese reino, porque seguramente usted puede tener un ideal, una percepción, una cosmovisión de lo que a usted le parezca correcto o no. Pero lo cierto es que Dios ya dejó un orden. Y para que usted pueda tener éxito en ese reino, usted tiene que reconocer, ser humilde y saber que el Rey de Reyes es el Señor Jesucristo. Hermano, así que el Señor habla a Moisés y le dice que haga un diseño conforme a lo que Él le ha mostrado. Pero, hermano, no desconocemos que la inclinación del hombre siempre ha sido el cambiar el diseño original. Para los días de la peregrinación en el desierto, el pueblo de Israel cambió la adoración genuina a Dios por la adoración a un becerro. En los días de Elías, hermano, el pueblo de Israel cambió el culto al Señor, tanto así que el altar de Dios estaba destruido y se tornaron al culto a Baal. Tanto que Elías tiene que decirles en el monte Carmelo: ¿hasta cuándo claudicaréis en 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, seguid en pos de él. Y la manifestación del pueblo, hermano, fue guardar silencio. Es decir, que no había un juicio muy claro del pueblo en esto. Pero esto ha sido la inclinación persistente del hombre durante la historia: cambiar el diseño original, el orden de las cosas divinas, despersonificar, hermano, la arquitectura celestial. Y le digo eso, hermano, porque lo que acabamos de leer en la palabra del Señor es que había un rey llamado Acaz. Y ese hombre en algún momento fue cercado por sus enemigos. Lo que me impacta o lo que me llamó muchísimo la atención cuando yo estaba estudiando ese pasaje, que ese hombre primero consulta a los hombres antes que a Dios. Pone su confianza en un rey llamado Tiglat-Pileser, que tenía un poder, hermano, de guerra tremendo. Y ese hombre lo primero que hace es pedir ayuda de ese rey y no pone su confianza en Dios. Qué importante, hermano, saber que independientemente los hombres sean poderosos o tengan algún poderío en esa tierra, alguna autoridad, la máxima autoridad sigue siendo Jesucristo. Y qué bueno que cuando usted tenga una situación, antes de acudir a un hombre, acuda al Señor Jesucristo. Así que, hermanos, ese hombre pidió ayuda, pidió socorro a ese rey Tiglat-Pileser. Y sucede, hermano, que en toda la faena de ese día, ese hombre pudo vencer a los enemigos de Acaz. Y dice que cuando terminó la guerra, Acaz decidió irse a encontrar con él en Damasco. Y Acaz va a encontrarse con Tiglat-Pileser en Damasco. Y parece ser que cuando él entra a Damasco hay muchas cosas nuevas, muchas cosas que parecen tener algo que encanta, que tiene ese deslumbre. Pero cuando ese hombre ve el altar que estaba en Damasco, parece que queda hipnotizado por ese altar. La situación o lo profundo de eso, hermano, es que no era que no hubiese altar en Israel. De hecho, había un altar en Israel. El altar que Dios le dijo a Moisés que construyese. Habían pasado muchos años, sí.
Habían pasado muchos profetas, muchos reyes por ese sistema de culto. Sí, parece ser que había perdido esa tendencia, ese altar, ese brillo. Parece ser que ese altar estaba quedando obsoleto, pero era el altar de Dios. Y dice que cuando Acaz vio ese altar en Damasco, quedó fascinado a tal punto que pidió los planos de ese altar para mandar a construir uno idéntico en Israel, para suplantar el diseño original del altar de Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Bueno, yo creo que ya algunos se están ubicando en la palabra del Señor en esa noche. Hermano, y sucede que ese hombre manda los planos a través del sacerdote, y me llamó notoriamente ese suceso. Mandó los planos a través del sacerdote y el sacerdote construyó el altar. La actitud de ese sacerdote. Y todo eso es simbólico, hermano, porque la Biblia en el Nuevo Testamento presenta a la iglesia como reyes y sacerdotes. Y me llama la atención, hermano, porque ese hombre se está cambiando el diseño original. Se están perdiendo los principios. Se está perdiendo, hermano, el altar original. Y ese hombre, en vez de manifestar algún rechazo, lo que decide hacer ese hombre es obedecer al rey. Quiero decir en esa noche, hermano, que el diseño del Señor es original. Y si alguien el día de mañana, no importa el nombre, no importa el cargo, no importa el título, hermano, si el día de mañana alguien quiere cambiar el diseño original de Dios, de la iglesia, hermano, hay que levantarse y decir un momento, porque el Señor sigue siendo el dueño de la iglesia. La iglesia no le pertenece a ningún hombre, la iglesia no le pertenece a ningún mortal, la iglesia no tiene un diseño terrenal, la iglesia tiene un diseño espiritual, tiene un diseño eterno, tiene un diseño, hermano, del cielo. Alabanzas al nombre del Señor. Y tenemos nosotros como sacerdotes permanecer en el diseño original. No sé si alguien pueda decir amén a esa palabra. Hermano, como les decía con antelación, no que no hubiese altar en Israel, no que no hubiese fuego, no que la presencia de Dios no se manifestara. El problema aquí, hermano, era que el rey pensaba, creó un concepto, estableció en su corazón que lo que Dios había establecido ya estaba pasado de moda. Y quiero decirle a la iglesia de San Luis en esa noche, en el nombre de Jesús, que Dios nos guarde, hermanos, de llegar a ese nivel de decadencia espiritual. Que Dios nos guarde, hermano, de decir en algún momento que la oración no es importante. Que Dios nos guarde, hermano, de decir en algún momento que la palabra de Dios ya no es importante. Que Dios nos guarde, hermano, de decir en algún momento que el meditar, que el leer la escritura ya no es importante. Que Dios nos guarde, hermano, de decir en algún momento que el congregarse no es importante. Que el decoro, que la modestia en nuestras damas, en nuestros caballeros, en nuestros jóvenes y en nuestras jovencitas no es importante. Que Dios nos guarde, hermano, de decir que la santidad y la separación del mundo no es importante. Que Dios nos guarde, hermano, en algún momento decir que la manifestación del Espíritu Santo está obsoleta en medio de nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Que Dios nos guarde, hermano, de querer cambiar el diseño original. Porque lo que nos ha funcionado, hermano, no ha sido la elocuencia humana. Lo que nos ha funcionado no ha sido nuestro talento, lo bonito que cantas, lo bonito que predicas, lo bonito que te vistes, la buena silueta, la bonita cara. No, nada de eso nos ha servido. Lo que nos ha funcionado a nosotros, hermano, hasta el día de hoy es la presencia del Señor. Y eso no lo vamos a cambiar. Yo no sé si alguien pueda subir esa alabanza. Hay poder en el nombre del Señor.
Yo no sé si alguien pueda decir: yo creo a lo que se está predicando en esa noche. No vamos a cambiar el diseño original, que lo sepan. No lo vamos a cambiar. Un predicador, hermano, tuvo que decir que el gran error es cuando el hombre quiere meter la mano en lo que Dios ya estableció. Todo lo que el hombre quiere meter la mano lo pervierte, lo tuerce, lo corrompe. Cuando el sacerdote entraba e iba a llevar al cordero, el cordero podía presentir, hermano, que la muerte estaba cerca. Así que había una oposición allí. El cordero se oponía al sacerdote, ya que el sacerdote iba a degollarlo para que su sangre hiciera expiación, no solamente por el pecado de él, vuelvo y lo digo, sino también por el pecado del pueblo. Expiar era como la manera que Dios cubría el pecado, no que lo quitaba, lo cubría. La sangre de ese cordero perfecto cubría el pecado. Y dice, hermano, que el sacerdote llegaba a ese lugar. Parece ser que había una disputa allí entre el animalito y el sacerdote. Y todo eso tiene una simbología. Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17. Dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieseis. Interesante eso, hermano, interesante comprender eso, porque el sacerdote en ese momento, hermano, es el ente espiritual y el cordero tipifica al ente carnal. ¿Por qué, hermano? Porque si el cordero no moría, el pueblo no podía ser expiado de sus pecados. Es decir, que el cordero debía de morir sí o sí. Pero había ahí una batalla entre el espíritu y la carne, entre la carne y el espíritu, entre el sacerdote y el cordero, entre el cordero y el sacerdote. Y en esa lucha espiritual, carnal, espiritual, parece ser, hermano, que el espíritu logra vencer y el sacerdote logra matar al cordero. Todo eso apunta a Cristo, hermano, porque Cristo debía de morir. Y Juan tiene que decir de Jesús que Él es el Cordero de Dios que quita, así como en el Antiguo Testamento la sangre de ese cordero cubría y perdonaba, traía la misericordia de Dios para el pueblo. Así en el Nuevo Testamento el Cordero de Dios tenía que ser sacrificado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Interesante, hermano, ¿por qué? Porque hay una batalla allí. Y el cordero quedaba enganchado, hermano, en los cuernos del altar. Alabanzas al nombre del Señor. Y quiero entregarle, hermano, eso último que el Señor me regaló, porque es una historia, hermano, profunda, conforme a todo lo que hemos venido hablando, al diseño original, a los cuernos del altar, a la presencia de Dios, a permanecer en el diseño del Señor. Y la Biblia habla en Primera de Reyes capítulo 1 versículo 40 en adelante de un hombre llamado Adonías. Y ese hombre llamado Adonías, hermano, era la contraparte de Salomón. Parece ser que era otro líder en el pueblo. Pero Dios ya había preparado de antemano a Salomón para reinar. Adonías, hermano, en un hecho de rebeldía, en un hecho de usurpación a la autoridad, dice que toma al profeta y toma a un sacerdote. Se lo lleva a algún lugar, hermano, y en ese lugar hace que lo unjan como rey. Y en ese lugar Adonías se proclama rey. No que Dios lo fuese elegido, no que Dios lo fuese preparado a él para reinar. Fue un hombre que quiso hacer todo eso en su voluntad humana. Y ese no es el mensaje, hermano, pero Adonías simboliza eso. Todo aquello que no es respaldado por Dios y lo hacen los hombres. Todo aquello que quiere hacerse en la voluntad de Dios, en la voluntad de los hombres y no en la voluntad de Dios. Todo aquello que quiere usurpar y no quiere esperar su momento.
todo aquello que se hace, hermano, con altivez y arrogancia de corazón. Ese era Adonías. Y sucede, hermano, que cuando Adonías se autoproclama rey, en ese momento Natán el profeta, quien había en su momento sido una atalaya para David, habla con Betsabé, la exmujer de un hombre llamado Urías, quien vendría a ser la madre de Salomón. Y Natán incita a Betsabé que vaya y hable con David, porque David había dicho en su momento que el que iba a sucederlo en el trono era Salomón. Y dice la Biblia, hermano, que Betsabé se fue a hablar con David. David ya era muy anciano, pero era el rey. Y dice que Betsabé se fue a hablar con David. Y en ese momento Betsabé empieza a hablarle a David, diciéndole que él había prometido que de Salomón iban a ser el siguiente rey en Israel, y que él iba a escoger a Salomón como rey. Y en ese momento entra Natán para afirmar sus palabras. Y cuando sucede eso, hermano, David, siendo muy anciano, se levanta. Y dice que cuando se levanta, hacen que traigan la mula del rey o el asno del rey, y montan a Salomón, hermano, en esa asna, y llaman a Natán y llaman al sacerdote y ungen a Salomón como rey en Israel. Cuando ocurre esto, hermano, hay una aprobación tremenda en el pueblo, tanto que hubo una algarabía, una ovación, dice la Biblia, que se escuchaba a kilómetros. Y cuando Adonías escuchó el clamor de todo el pueblo en alegría por Salomón, dice que tuvo temor, tuvo miedo de su vida. Él dijo, bueno, seguramente Salomón lo primero que va a decir es que me maten por usurpar el reino. Y precisamente ocurrió eso, hermano. Los hombres de Salomón dijeron, hay que matar a Adonías, porque fue un hombre que se levantó contra la autoridad. Pero me llama la atención, hermanos, lo que ocurrió con Adonías. Porque cuando Adonías vio que su vida estaba en juicio, que su vida, hermano, se veía en peligro, que seguramente lo iban a matar, iba a pasar a la historia, dice que Adonías salió corriendo. Y me llama la atención que no fue donde su padre, no fue donde su madre, seguramente tenía amigos, no fue donde sus amigos. Me llama la atención, hermano, lo que ocurrió en ese momento. Dice que Adonías salió corriendo al altar de Dios. Y cuando llegó al altar de Dios, hermano, como le digo, habían unos cuernos en el altar. Dice que Adonías se aferró, hermano, de esos cuernos. Aleluya. Hermano, se aferró de tal manera que cuando llegaron los hombres de Salomón para matarlo, para acabar con su vida, hermano, ese hombre estaba tan aferrado de los cuernos del altar que los hombres de Salomón dijeron, ese hombre no va a salir de ese lugar, ese hombre no se va a soltar del altar, ese hombre no va a soltar los cuernos. Y se fueron donde Salomón a decirle, Salomón, ese hombre no va a salir de ahí, ese hombre no va a soltar los cuernos. Necesitamos coincidir en otra estrategia. Y dice que debido a eso, hermano, Salomón dijo, bueno, vamos a tener misericordia de él, vamos a perdonarle la vida, pero el castigo, hermano, va a ser el siguiente: le vamos a perdonar la vida, pero no va a vivir en Israel. Y me llamó la atención precisamente el hecho de Adonías agarrarse de los cuernos, agarrarse del altar. ¿Por qué, hermano? Porque lo único que te va a funcionar aquí, lo único que te va a sostener aquí, puede venir el predicador que sea, hermano, podemos hacer los programas que sean, las vigilias que sean, las confraternidades que sean, pero si no te aferras de los cuernos del altar, lo más probable es que acaben con tu vida. Aleluya. Y ese hombre se aferró con su alma de esos cuernos. Estás pasando por un momento difícil, aférrate de los cuernos del altar. Tu matrimonio está pasando por turbulencia, aférrate de los cuernos del altar. Estás siendo tentado, aférrate de los cuernos del altar. Estás orando pero no ves respuesta, aférrate de los cuernos del altar.
Parece ser que te vas al mundo, que te descarrías. Te invito en esa noche, aférrate nuevamente a los cuernos del altar. Vuelve a la presencia de Dios, vuelve al altar del Señor, vuelve a clamar, vuelve a gemir, vuelve a buscar la presencia de Dios. Y te aseguro en esa noche, en el nombre de Jesús, que el fuego de Dios va a volver a arder en tu vida. Pero aférrate. Es lo único que te va a sostener. Es lo único que te va a hacer permanecer. ¿Cómo lo han hecho los antiguos? ¿Cómo lo hizo Larsen? Un hombre que no hablaba el idioma cuando llegó aquí a predicar el mensaje del nombre de Jesús. Y dicen en las historias, hermanos, que los abofeteaban, les escupían el rostro. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo permanecieron? ¿Cómo han permanecido nuestros ancianos que el día de ayer fueron jóvenes? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo han pasado las generaciones? Han pasado los tiempos, han pasado las edades, pero hay un remanente aquí. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo han permanecido? Bueno, en esta noche el Señor, a través de su palabra, tiene que volvernos a decir: vuelve al altar, vuelve a la presencia, vuelve al clamor, vuelve a la súplica, vuelve a buscar al Señor, vuelve a buscar el rostro, vuelve a humillarte, vuelve a reconocerlo, vuelve a adorarlo, vuelve a sentirlo. Vuelve a la presencia de Dios. Vuelve a la presencia de Dios. Y lo más seguro, hermano, es que Dios se va a manifestar a tu vida. Quiero invitarlos en esa noche a ponerse de pie. Y yo no sé si en esa noche, en el nombre de Jesús, alguien quiera ser como Adonías. Tomar el buen ejemplo de Adonías. El bueno, no el malo, el bueno. Porque cuando ese hombre se vio rodeado y que su vida iba a acabarse, ese hombre vino corriendo al altar. No sé si haya un joven aquí en esa noche, un anciano, un líder. Sí, porque también a los líderes en ocasiones nos falta volver al altar. Hay veces uno, hermano, en el servicio de entra en una rutina. Uno dice: bueno, ya yo recibí el Espíritu Santo, yo ya sirvo, ya llevo algunos años en la iglesia, ya predico, ya me tienen en cuenta. Pero hay veces no es tanto lo externo, sino lo que está ocurriendo dentro de ti. Viene un nuevo año. Año 2025. Si el Señor no ha venido. Y no sé usted, pero yo, el hermano Gustavo, yo quiero afirmar nuevamente ese pacto que hice con el Señor de servirle. No queremos gente que deserte, no queremos gente que deje el cargo, no queremos gente que... Ahora, no solamente el cargo, porque el cargo no te salva, el cargo no te hace líder. Alguien que en esa noche diga: yo necesito volver al altar. Alguien que en esa noche pueda correr como Adonías. Aleluya. Tus hijos están lejos del Señor. Vuelve al altar. Agárrate de los cuernos del altar. Quiero compartirles un testimonio. Siento decírselos en el nombre del Señor. Más o menos a los 16 años de mi vida, tuve una etapa en la iglesia, hermano, que no quise volver. No sentía estar en la iglesia. Y yo recuerdo, hermano, que de pronto en mi ignorancia de adolescente, yo no quería volver a la iglesia, hermano.
Y hay veces yo estaba durmiendo en la casa y en medio de mi sueño, hermano, yo sentía que habían unas manos que se ponían en mi cabeza. Y entre susurros yo me levantaba, pero obviamente no me levantaba de la cama. Yo alcanzaba a escuchar a mi papá decir: Él te pertenece. Su vida es tuya, Señor. En el nombre de Jesús hay poder. Y yo escuchaba a mi papá cómo intercedía por mí. Yo no entendía muchas cosas de las que estaban pasando en ese momento. Pero hermano, pasaron los años. Y de pronto en mi rebeldía, hermano, nunca se pasó por mi cabeza que en algún momento iba a predicar a Cristo. No me gustaba, hermano. Le cogí una pereza al culto, a la iglesia. Pero Dios se me atravesó en el camino. Yo creo que en ese momento, hermano, cuando papá oraba por mí, porque él dejó de decirme vamos al culto, yo pienso que él empezó a hacer un trabajo espiritual. Y yo lo escuchaba en las noches orar. Hay veces se quedaba dormido al borde de la cama. Y en la madrugada sentía la mano fría que decía: en el nombre del Señor, la vida de este muchacho es suya. Hermano, todo lo que tú derrames en el altar, no sé hoy, no sé si mañana, no sé si de aquí a un año, no sé si de aquí a 2 años, no sé si de aquí a 3 años, no sé, hermano, cuándo. Pero todo lo que pongas en la presencia del Señor, todo lo que pongas delante del Señor, todo lo que pongas, hermano, en las manos del Señor, no se echa a perder, porque Él es el dueño de todas las cosas. Quiero invitarte en esa noche. Ven, quiero orar por ti. Sal de tu silla, ven. A ti que el Señor te ha hablado, ven. Ven, encuéntrate con Él en el altar. Ven, a ti que el Señor te ha hablado. A ti que has sentido que Dios vino en esa noche con una palabra para tu vida. A ti te quiero invitar. Ven, humíllate, bájate un poquito y dile: Señor, te necesito. Te necesito. Vengo al culto, pero no siento tu presencia. Estoy haciendo un ritual, pero no pasa más de ahí. Parece ser que la intimidad se ha roto, la relación se ha quebrado. Vuelve al altar. Él es aquí, Él vino en esa noche. Yo lo siento aquí. Él vino en el poder de su espíritu y tiene sus manos abiertas para decirle nuevamente a alguien: he escuchado tu súplica, he visto tus lágrimas. He visto cuando lloras por ese joven que se ha apartado. He visto cuando lloras por esa hija. He visto cuando lloras por ese hermano. He visto tu sufrimiento. He visto que a pesar de que has estado